ahí está. Gracias, Natacha, por hacerme acordar. Bueno, buenas noches. Yo quería proponerles que en la reunión trabajemos dos momentos. Un primer momento vinculado al parcial domiciliario, que va a ser la semana que viene, y un segundo momento que dedicaríamos a las consultas, a las dudas, a si alguien necesita despejar alguna observación, algún comentario. Una cosa que les voy a pedir, por ahí, igual si no yo lo puedo hacer también, es que silencien los micrófonos mientras no están hablando para que no entren sonidos ambiente, en lo posible. Lo primero entonces, si están de acuerdo, sería el parcial. El parcial, ustedes saben, va a ser domiciliario. Esto quiere decir que ustedes van a tener una semana para, ¿cómo se llama? Para preparar el parcial. La idea es que van a recibir la consigna del parcial el día martes, y van a tener que entregar el parcial, digamos, por escrito, en un documento de Word o en un PDF, al profesor de prácticos el martes de la semana siguiente. Es decir, los alumnos y alumnas que están con Paula Ansaldo lo van a recibir el martes a las 11 de la mañana, los alumnos que están con Andrés el jueves a las 17 y los que están con Eugenio el jueves a las 21. ¿Estamos de acuerdo? Y la idea sería entregar a la semana siguiente justo una semana. Van a recibir a través del mail, a través de la página, a través del campus, del blog, un instructivo con algunas indicaciones fundamentales que ahora voy a tratar de detallar muy rápidamente, y van a recibir también el listado completo de la bibliografía, los videos, las guías que entran para el parcial. En principio, eso va a estar muy claramente detallado, pero para decirlo ahora rápidamente, un poco para que ustedes ya se orienten al respecto, entraría hasta Siglo de Oro, inclusive, menos las fichas que entregamos hoy. ¿Me explico? Ahí está entrando alguien más. Es decir, que no entra ni la ficha de Allen, ni la ficha sobre actuación de Evangelina Rodríguez Cuadros. La ficha 28 y la ficha 29 no entran en el parcial. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto, si alguien la quiere leer y le sirven para contestar la pregunta que nosotros hagamos, bárbaro, digamos, no está de ninguna manera restringido a las lecturas obligatorias. La única indicación de lo obligatorio es que las preguntas van a estar vinculadas a esos materiales que aparecen en la lista. Pero si ustedes quieren incorporar otra bibliografía o incluso la bibliografía optativa en sus respuestas, no habría ningún problema, todo lo contrario. Entonces, de los prácticos entra hasta Marlowe inclusive. No entra Siglo de Oro, no entra La Dama Boba. ¿Estamos de acuerdo? O sea, entra la tragedia del Doctor Fausto, y en principio entra también la ficha sobre actuación shakespeariana de Laura Serrato. Pero no entra las lecturas correspondientes a la unidad número 4. Es decir que para las clases teóricas llegamos hasta la unidad número 4, inclusive, con la excepción de la ficha 28 y la 29, y para los prácticos llegamos hasta la unidad 3 completa, inclusive. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Una cosa más y paro. Importantísimo, van a tener dos preguntas, y les pedimos, por favor, tienen que contestar las dos preguntas. La pregunta teórica va a ser una pregunta que vamos a tratar de poner en relación contenidos. ¿Se acuerdan que un poquito lo adelantamos la vez pasada? Por ejemplo,
digamos, procedimientos del teatro medieval presentes en, ¿cómo se llama?, la tragedia del Doctor Fausto. Es decir, van a tener que conectar lo que estudiamos vinculado a la poética del teatro medieval con la lectura de un teatro renacentista. O otra posibilidad, usos de la alegoría en el misterio de Elche, en Cada cual y en la tragedia del Doctor Fausto. Es decir, lo que vamos a tratar de proponerles es establecer conexiones entre los textos y, por supuesto, conexiones con la bibliografía, también bibliografía secundaria. Esa pregunta teórica va a valer, digamos, 5 puntos. Es decir, si está muy bien contestada son 5 puntos y si no, irá bajando, digamos, hasta 1. Es muy importante aclarar que si de alguna pregunta no hay puntuación, es decir, tendría un 0, digamos, vamos a entender que el parcial está aplazado y por lo tanto van a tener que dar en el recuperatorio, que sería 2 semanas después y entrarían otros contenidos. ¿Estamos de acuerdo? Digamos, Jorge, sí, perdón, dale. una cosita, una aclaración. La comisión de los jueves, el parcial no va a ser el 9 de julio, porque el 9 de julio es feriado en todo concepto. Así que el parcial es el 16 de julio para la comisión, para las comisiones de los días jueves. Buenísimo. Por las dudas, aclaro eso. Tenés razón porque cae entonces el 9 de julio cae jueves. Claro. Entonces, mira, me parece que lo mejor sería que también atrasemos la comisión de Paula. Es decir, que pongamos, a ver, sería entonces 16 y 14, ¿no? ¿Está bien? Bueno, claro. Entonces vamos a proponer esto. Las fechas serían el 16, el 14 para Paula y el 16. Y tienen una semana para entregar el material. Lo que sí, si alguno está aplazado o no se pudo presentar en esa fecha, no vamos a poder estirar mucho más el recuperatorio y por lo tanto van a tener que entregar como se dice, para dar el recuperatorio a la semana siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Natacha, quedaría parcial 14 y 16, recuperatorio sería el 21 y el 23. ¿Estamos bien? Perfecto. Recuerden que con la nota de los trabajos entregados en los prácticos, los trabajos que venimos haciendo semana a semana, más la nota del parcial, se va a hacer un promedio y de ese promedio surge la nota de regularización. ¿Estamos de acuerdo? Tal como lo habíamos planteado en reuniones anteriores. Entonces, la pregunta del práctico va a estar vinculada fundamentalmente a análisis de algún fragmento textual. La idea es que, dado un determinado fragmento, se les va a pedir que analicen, por ejemplo, supongamos, el acto quinto de La Mandrágora de Maquiavelo en relación con la poética renacentista italiana, de la comedia renacentista italiana, ¿no? Es decir, disculpen, pero eso en relación a los textos de práctico, estoy dando un ejemplo de teórico. Es decir, si ustedes vieron el caso de Marlowe, va a ser el análisis del texto de Marlowe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos bien? Supongamos que puede ser un acto o una escena, un fragmento, pero lo importante es que ustedes pongan en relación todo lo que hemos trabajado en lo que sería poéticas del Renacimiento, poéticas medievales, poéticas isabelinas, en vinculación con el texto de Marlowe. ¿Estamos de acuerdo? Otra posibilidad sería tomar un fragmento de el texto, por ejemplo, de Francesc Masip, que ustedes vieron en el práctico, y referenciarlo con afirmaciones vinculadas a la puesta en escena,
al texto espectacular en Aristóteles y en Horacio. Es decir, la idea sería conectar los distintos textos que ustedes han visto en los prácticos, pero también conectarlos con los materiales vistos en los teóricos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, y una última cosa, y ya me callo para dar lugar a las preguntas y intervenciones de ustedes. Nosotros vamos a tener 5 aspectos, digamos, como guías para la corrección. El primer aspecto va a ser la pertinencia, es decir, que si se pide, supongamos, el análisis de Marlowe, lo que aparezca sea el análisis de Marlowe, o si se pide la conexión entre Aristóteles y el actor medieval, por favor, que eso es lo que aparezca. En segundo lugar, vamos a tener en cuenta la laboriosidad, es decir, la cantidad de desarrollo que ustedes le den digamos, a cada tema. Todo tema se puede contestar de una manera muy sumaria o se puede contestar, digamos, con mayor trabajo, mayor energía puesto en el desarrollo. El tercer tema va a ser la completud. Para nosotros va a ser muy importante que si nos parece que ese tema incluiría varios ítems, que todos esos ítems estén presentes. El cuarto, la redacción. Por favor, que tenga buena presentación, buena ortografía, buena sintaxis, buen uso del castellano y especialmente del discurso académico correspondiente al parcial. Y el último punto, el más importante de todos, es el tema de la creatividad, es decir, la capacidad de observación, de producción de pensamiento, de análisis, de establecer conexiones. Digamos, nos encantaría que en el parcial nos sorprendan, digamos, con un trabajo muy creativo. No se trata para la cátedra de repetir lo que ya está en los apuntes, que, digamos, en un parcial domiciliario de alguna manera sería algo remanido, sino por el contrario de producir articulaciones creativas, producir un pensamiento creativo, proponer ideas, establecer conexiones. Así que, pasando el limpio entonces, completud, redacción, creatividad, pertinencia y laboriosidad serían los criterios que vamos a poner, digamos, en práctica tanto para corregir el punto 1 como para corregir el punto 2. Bueno, y lo último, supongan que en el punto 1 sacan un 5 y en el punto 2 sacan un 3, les queda un 8. Supongan que en el 1 sacan un 1 y en el otro sacan un 5, les queda un 6. Si en alguno de los dos temas no tiene puntuación, o sea, 0, van a tener que dar el recuperatorio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, abro a, no sé si Natacha querés agregar algo más, o Eugenio querés agregar algo más. Simplemente que nosotros con las preguntas les vamos a mandar un instructivo con respecto a la cantidad de carillas, tamaño de letra, etcétera, etcétera. No esperamos que sea algo largo, o sea, no es una tesis, es un parcial. Tampoco es una monografía, sigue siendo un parcial. Entonces, valoramos muchísimo más, digamos, la capacidad de articulación de ideas y la creatividad en la respuesta que, digamos, la acumulación de materiales, ¿no? Así que por eso vamos a poner unas restricciones de espacio, como para que tampoco se sientan apabullados por la inmensidad de una respuesta. Ahora aclaremos una cosa, que si alguien tiene una especie de fluidez creativa, tampoco lo vamos a censurar de ninguna manera. Digo, lo importante es que no sea una suerte de elocuencia de cortar y pegar Wikipedia, no sé si me explico. Si ustedes necesitan 30 páginas, bueno, y está justificado por el contenido, está todo bien, pero si no, digamos, no tiene sentido la extensión. Yo pienso que, como dice Natacha, vamos a poner un estimativo, como para que lo piensen, digamos, sobre todo como un mínimo, como diciendo, bueno, en una semana
esperamos tanto, digamos, tanta productividad con estas características. Ahora, si alguno descubre que es el tema que más le interesó y encuentra una enorme cantidad de asociaciones y conexiones, bueno, y quiere escribir más, ahí no le vamos a decir que no. Ahora, algo que me parece importante, en todo caso, después discutiremos quién corrige. Si es muy largo, corrige Natacha, y si es muy corto, me toca. Ya está. Bueno, perdón, alguien quería hacer una pregunta, me pareció. Yo te preguntaba, Jorge, si Dale. había subpreguntas, o eran esas dos preguntas de relación, porque en otras cátedras, por ejemplo, es como que es una pregunta uno, pero tiene, no sé, dos subpreguntas. No, acá vamos a tener pregunta de teórico y pregunta de práctico. Eso lo mantenemos siempre en la cursada. Y por supuesto, digamos, la pregunta de teórico la vamos a corregir con los teóricos, y la pregunta, los profesores de teóricos, y las de prácticos van a estar corregidas por los profesores de prácticos. Ok, ok. No, una cosa nomás, que también habíamos hablado de tratar de apelar en la medida de lo posible a parafrasear o a reelaborar las ideas de los textos, evitar la cita textual directa, Eso. justamente un poco por lo que decía Jorge, para no caer en el cortar y pegar, sino que esté atravesado también por una elaboración personal sobre los conceptos que trabajamos. Muy bien, tal cual. Exacto. Bueno, ¿alguna otra duda? Pregunta, si no, ya pasamos al punto 2, que sería si hay consultas, si hay dudas, y también tenemos que considerar si vamos a hacer un Zoom el miércoles que viene. Hacemos un minuto de silencio, tranqui, no hay apuro. Yo creo que tal vez por la buena noticia de que pasamos una semana más, por ahí hubo como una especie de relajación automática. Pero la idea sería, si hay alguna duda en relación a Por por ejemplo, ejemplo, se me ocurrió que igual le habías dicho, Jorge, que la pregunta del práctico está relacionada con un fragmento textual. La pregunta del teórico, que valga la redundancia, es más teórica o más, digamos, más árida dentro de lo ameno. También podemos poner ejemplos de obras cuando relacionemos creativamente, ¿no? sí, sí, por supuesto, por supuesto. Supongamos que, no sé, se me ocurre un tema, puede ser plantear las relaciones y las diferencias de la poética cómica renacentista, la Mandrágora, con la poética cómica isabelina, o sea, renacimiento italiano o renacimiento inglés. Bueno, ahí ustedes verán, les damos total libertad primero para elegir los parámetros de comparación, para citar los fragmentos que crean convenientes, para hacer otras relaciones. Por ejemplo, si pensamos en las características que puede tener la comedia feérica o la comedia de magia y lo que hemos llamado la problem play, ¿no? La comedia amarga o la comedia oscura en medida por medida. En ese sentido, yo lo que les pido también es que le hagan todas las consultas que crean necesarias a los profesores de prácticos. En el momento que ustedes reciban la pregunta, si hay alguna duda, ellos les pueden explicar bien qué es lo que pretendemos. Pero si no, también está la posibilidad de mandar alguna consulta o al foro, digamos, al blog o a través del mail para que la contestemos Natacha y yo. En ese sentido, como van a tener una semana, seguramente si se abocan a la respuesta con cierta, digamos, con cierto detenimiento, van a tener mucho tiempo de ir viendo
diferentes cuestiones. Una cosa que no recomendamos, y esto me gustaría aclararlo, me parece importante, es que, digamos, que trabajen juntos para contestar los parciales, porque cada parcial va a tener que ser individual. No vamos a poder aceptar un parcial donde, digamos, por ejemplo, un parcial es idéntico a otro parcial. Es importante esto, que si ustedes quieren reunirse a estudiar o a discutir, etcétera, pero que luego, por favor, hagan la experiencia de trabajar de manera individual para la elaboración de las respuestas. ¿Estamos? ¿Algo más? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo andás? ¿Qué haces? Todo bien. Quería hacer una consulta sobre Calderón, yo. Dale. No me termina de quedar claro, si bien no terminé de leer el texto sobre la vida sueño, pero no me termina de quedar claro porque se repite en ambos textos la noción de lo nacional en Calderón, Sí. que de hecho me reí porque en el texto de Cortés hay incluso en la copia como un signo de pregunta, como que la persona que lo marcó tampoco terminó de entender. Entonces quería saber si podíamos como, conversar sobre eso. Mirá, ahí yo creo que el eje está puesto fundamentalmente en la idea de que con Lope de Vega aparece un modelo de teatro que podemos pensar como fuertemente territorializado. Es un modelo de teatro que no vamos a encontrar, por ejemplo, en Italia o en Inglaterra, digamos, que no sería un modelo de irradiación europea, sino un modelo fuertemente territorializado en España. ¿Dónde aparece fundamentalmente esto en la teoría que estamos proponiendo? En el artículo de Alexander Parker, cuando se habla justamente de lo que llamaríamos la singularidad, ¿no? Él usa una palabra muy interesante que es de uniqueness, ¿no? La tendríamos que traducir como la uniquecidad, ¿no? Como diciendo los rasgos únicos del teatro español que el propio Lope de Vega reivindica como nacionales, ¿no? como españoles. Lo que es interesante es ver cómo, digamos, Calderón de la Barca va a tomar ese modelo y al mismo tiempo va a querer apartarse de ese modelo con las famosas polémicas que tuvo con Lope de Vega. Por supuesto, nosotros no nos detenemos tanto en esto que llamaríamos las polémicas, ¿no? ¿Se acuerdan lo que Lope de Vega llamaba los pájaros nuevos, ¿no? Creo que la vez pasada lo comentamos, sería el equivalente, por ejemplo, a las discusiones que podrían tener, decíamos la vez pasada, un Tito Cosa y un Spregelburg, ¿no? en Argentina. Pero sigue estando el modelo de Lope de Vega ¿cómo se llama? En Calderón. Entonces, yo lo que les pido es que ustedes referencien fundamentalmente con las herramientas que tienen. Por ejemplo, observar a Alexander Parker en Calderón. Si las cosas que dice Alexander Parker respecto de la singularidad de la comedia española se cumplen en Calderón o no se cumplen. En todo caso, si se cumple algún aspecto y en qué otro, Calderón está marcando una diferencia, está tratando de abrir hacia lo que llamaríamos una modernización interna de la comedia española. Otro ejemplo interesante, si se cumple lo que dice Lope de Vega en su poética explícita, ¿no? en el arte nuevo de hacer comedias, ¿no? Y también, por supuesto, teniendo en cuenta lo que dice Casalduero, por ejemplo, lo que dice de manera brillante Evangelina Rodríguez Cuadros, o lo que dice Frutos Cortés. Con Frutos Cortés el tema es un poquito más limitado, porque él se mete muy específicamente con el auto sacramental, ¿no? Entonces, yo no le daría tanta bolilla a Frutos Cortés en esta pregunta, sino más bien me concentraría en lo que dice Evangelina Rodríguez Cuadros, en el prólogo a la edición de Austral, que realmente es un
ella propone ahí un fichero excelente, es como una introducción buenísima a Calderón de la Barca, y por supuesto también las observaciones de Casalduero sobre, sobre la vida de sueño. Pero pasando el limpio, un eje sería si lo que dice Lope de Vega en su poética explícita se cumple o no se cumple, o qué se cumple y qué no en Calderón. Segundo, lo que dice, como se llama, Alexander Parker. ¿Se acuerdan los 5 grandes principios de los que habla Alexander Parker? Que realmente es brillante la lectura que hace Parker, porque lo que hace es abstraer un modelo de la comedia española más allá de los casos. ¿Vieron las famosas 5 grandes líneas de la poética, digamos, española del teatro? Y luego, por supuesto, apoyarse en la lectura de los textos y en la bibliografía secundaria, fundamentalmente Casalduero y Rodríguez Cuadros. ¿Está claro, Irene? Bárbaro. Este es un tema muy interesante, ¿no? El de la territorialidad de los teatros, porque realmente en las famosas historias del teatro se ha tratado de buscar una suerte de homogeneización, como si toda Europa fuera lo mismo. Y la verdad es que no es así. Es muy difícil de pronto encontrar, digamos, una unificación entre lo que es el Renacimiento isabelino y el Renacimiento italiano, por ejemplo, ¿no? Es decir, en ese aspecto es importantísimo tener en cuenta el concepto de territorialidad. Bueno, ¿algo más? Si mientras van pensando, yo tiraría un tema más, que es el tema de, ¿les parece hacemos un Zoom la semana que viene? Sería a las 19 horas. ¿Están de acuerdo? Yo creo que viene bien, ¿no? Porque si alguno descubre que tiene alguna duda más en las próximas lecturas que haga durante una semana, lo podemos resolver en el Zoom del próximo miércoles. ¿Alguien se opone así flagrantemente a la cosa? No. Entonces hacemos el próximo miércoles a las 19 un Zoom. Bueno, ¿y algo más? Profesor, yo tengo una duda. Dale. Perdón, se me cayó el celular. Entiendo que el autosacramental es en España y las moralidades son en la Edad Medieval. No sé si son exactamente en Inglaterra, pero bueno, los estoy conectando en este momento ahí. ¿Hay alguna similitud? Porque cuando lo leí me pareció bastante similar. Entiendo que hay diferencias, pero no me terminan de quedar claras las diferencias entre el autosacramental y las moralidades. Bárbaro. A ver, en realidad la moralidad es una poética que podemos encontrar en prácticas en distintos países. Por supuesto, con rasgos territoriales diferentes. Pero ustedes saben que de cada cual tenemos por lo menos 2 casos muy interesantes. Un caso que remite a lo que sería hoy territorio holandés, y otro caso que es el que toma Inglaterra, que es el que nosotros estudiamos, ¿no? Ahora, con respecto al auto sacramental, también tenemos una cantidad, digamos, de prácticas en Europa respecto del auto sacramental, pero volvemos a la idea de que hay un auto sacramental con rasgos muy característicos en España, ¿no? A ver, moralidad, tal como nosotros la estudiamos, estamos en el siglo XV. En cambio, el auto sacramental, el gran teatro del mundo, aparece, digamos, está fijado en el siglo XVII. Tenemos que pensar entonces en un proceso de modernización de las poéticas. Ahí tenés un eje fundamental. Y luego, rasgos específicos de diferencia. Por ejemplo,
el gran tema del auto sacramental va a ser la Eucaristía. En cambio, la moralidad no necesita vincularse específicamente al tema eucarístico. Digamos, el uso de la alegoría en un caso es muy distinto al otro, porque en el caso de la moralidad, lo que tenemos es fundamentalmente la idea de una puesta al día de las cuentas pendientes y digamos, un personaje central que va a atravesar un viaje, lo que llamaríamos un viaje espiritual, para poner en orden sus cuentas, ¿no? Ahora, el uso de las ideas también va a tener que ver con cambios fundamentales. Por ejemplo, en el caso de Calderón, Calderón va a estar pensando su relación con el pensamiento eucarístico a partir de las grandes corrientes. Esto lo dice muy bien Frutos Cortés, ¿no? Pensando en lo que serían los procesos de modernización de la propia iglesia, porque el siglo, digamos, la iglesia católica apostólica romana en el siglo XV y en el siglo XVII va sufriendo cambios muy importantes. Recordemos, por ejemplo, el famoso encuentro del Concilio de Trento, o en el caso de Inglaterra, la creación, digamos, de la iglesia anglicana, ¿no? Con todas las diferencias que eso implica respecto de la iglesia católica. Entonces, si yo tuviera que establecer coordenadas, serían, tienen elementos en común, evidentemente, porque es lo que nosotros llamaríamos teatro de regulación religiosa. Es un teatro de regulación religiosa y regulación cívica al mismo tiempo, ¿no? Recordemos que en la imagen de la salvación y en la imagen del pecado se mezclan los contenidos específicamente religiosos con los contenidos cívicos, ¿no? Hay una voluntad pedagógica del teatro de regulación religiosa, que es, por un lado, formar en el dogma, pero al mismo tiempo, digamos, formar al buen ciudadano. Digamos, es inseparable la dimensión cívica de la dimensión específicamente religiosa, ¿no? Entonces, ahí tenemos un elemento común. Ahora, empiezan a aparecer enormes diferencias si nosotros confrontamos el nivel de los procedimientos. Un elemento que me parece fascinante, por lo menos a mí me interesa muchísimo, es la tremenda complejidad de procedimientos que tiene el auto sacramental en manos de Calderón respecto de la linealidad y la sencillez notable que tiene un texto popular, no sabemos escrito por quién, digamos, que es el cada cual inglés, ¿no? Entonces, yo trabajaría fundamentalmente con el eje de la relación con el teatro de regulación, la relación con las territorialidades, digamos, las religiones respectivas en cada territorialidad, la relación con los procedimientos constructivos y finalmente lo que llamaríamos la relación con los procesos de modernización. Esto lo dice muy bien Romero, ¿no? Podemos hablar de un teatro digamos, de regulación religiosa, cívico-religiosa, que se va modernizando a través de los años. Es decir, que va asumiendo otras posibilidades constructivas, otros procedimientos, y también va dejando entrar otras ideas, ¿no? Por ejemplo, los avances que hace la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, o las afirmaciones progresivas de la Iglesia Anglicana, digamos, del separatismo inglés respecto de la apostólica católica romana. Entonces, es muy importante pienso yo, esa actitud, que sería poner ciertas coordenadas generales y luego establecer relaciones y diferencias entre las poéticas. Y además creo que hay algo también muy interesante que tiene que ver con la puesta en escena y las poéticas de actuación. Fíjense en el nivel lingüístico de las moralidades y en el nivel lingüístico de las obras de Calderón, ¿no? ¿Quién puede decir esos textos? También ahí hace falta otro nivel de profesionalidad.
Y además recordar, por supuesto, el vínculo de Calderón con la monarquía, con esta función que él tiene sobre gran parte del final de su vida, que es el escritor real, ¿no? El escritor de corte. Entonces hay una cantidad de recursos económicos para la puesta en escena, digámoslo así, que permiten otro tipo de realización en los autos sacramentales. Tal cual. Yo agregaría una cosa que creo que es muy interesante. El auto sacramental se sigue haciendo hasta el día de hoy. En toda Latinoamérica hay gente que sigue escribiendo autos sacramentales, ¿no? Hay un ejemplo increíble de esto que es Perú. Por ejemplo, Perú es famosísima en el mundo por las puestas en escena que se hacen de los autos sacramentales en la Plaza Mayor de Lima, ¿no? En ese sentido, fíjense si no podemos hablar de un proceso de modernización, ¿no? Que vendría de, no sé, el auto sacramental en el siglo XVII y hasta el siglo XXI, ¿no? Y por supuesto, incluimos en esto a la misma Argentina, ¿no? Nosotros tenemos una cantidad de autores que siguen escribiendo textos de lo que llamaríamos la larga Edad Media, ¿no? Generalmente los vemos con motivo de las fiestas de ocasión, ¿no? Por ejemplo, yo nunca me voy a olvidar una representación que se hizo cuando vino el Papa Juan Pablo II a Buenos Aires, y se escribieron piezas teatrales a la manera de, ¿cómo se llama?, de los autos religiosos para homenajearlo, ¿no? Por ejemplo, un autor muy interesante argentino que tiene mucho que ver con esto, y es un autor increíble, realmente muy valioso, es un tipo que se llama Juan Oscar Ponferrada, que era un escritor de lo que sería el peronismo más conservador, digamos, el peronismo más de la derecha peronista, pero tiene una producción fabulosa de piezas que, digamos, en lo que sería el campo teatral de Buenos Aires no se les presta mucha atención, pero forman parte del campo teatral. Nosotros tenemos que poder incluirlas, ¿no? Perdón, y termino con esto. Yo acabo de venir de una reunión donde hay una reunión de profesores, digamos, en otra universidad, donde hay un profesor que forma parte de una corriente mundial, que es gente que sigue escribiendo poesía en latín. No sé si me explico. Entonces, es muy interesante leer estos procesos de larga duración. ¿Qué implica escribir un auto sacramental en el siglo XX, un auto sacramental en el siglo XVII? O, digamos, ¿qué implican determinadas poéticas del teatro de regulación religiosa en el siglo XV y en el siglo XVII? ¿Con qué discursos, digamos, se están refrendando? ¿Con qué discursos se están conectando, ¿no? Perfecto, muchas gracias. No, al contrario, al contrario. Bueno, ¿alguna más? ¿Estamos más o menos? A mí lo que yo recomiendo es, como el parcial domiciliario es una experiencia muy contenedora desde mi punto de vista. Yo me acuerdo cuando era alumno, adoraba los parciales domiciliarios porque podés desplegar sobre la mesa toda la bibliografía y tenés más tiempo, tenés una semana para escribir. Lo que recomiendo entonces es que lleguen al parcial, en lo posible, con todos los materiales leídos, si se puede, digamos, si no, se pondrán al día sobre el eje que les toque en el momento, ¿no? Suponete, no llegaste a ver Calderón y te tocó justo Calderón, bueno, aprovecharán esa semana para leer específicamente, ¿eh? Pero lo que sí les pido es que traten de tener toda la bibliografía primaria leída, o sea, cada cual, Marlowe,
Batelén, Maquiavelo, Belforest, Boccaccio, Shakespeare, etc. También leída toda la bibliografía secundaria de otros autores, digamos, desde, no sé, Laura Serrato, pasando por Evangelina Rodríguez Cuadros, etc. Y por supuesto, las indicaciones que aparecen en las clases teóricas y en las clases prácticas. Es decir, nosotros nos diferenciamos como cátedra en el sentido de que no trabajamos solamente con, digamos, la lectura y el comentario de bibliografía. En algunos casos nos apoyamos más, en otros menos, pero siempre estamos proponiendo alguna articulación que no está en la bibliografía. Entonces, por favor, denle mucha bolilla a esas articulaciones. Por ejemplo, la articulación regulación-desregulación. Por ejemplo, la articulación de análisis de las poéticas, lo micropoético, lo macropoético, las poéticas abstractas. Por ejemplo, los mapas complejos de la territorialidad. Acuérdense del concepto de interterritorialidad, ¿no? Cuando conectamos dos territorialidades, supraterritorialidad, cuando no podemos distinguir territorios, intraterritorialidad, y también la idea de los procesos digamos, la proyección de la territorialidad en los procesos, lo que llamaríamos la territorialización, desterritorialización y reterritorialización. A ver, un ejemplo maravilloso de esto que estamos diciendo, que me imagino que ya lo han leído, es lo que hace Lope de Vega con el cuento de Belforest, tomado a su vez del Bandello, ¿no? Es decir, Italia, Francia, España, ¿no? El artículo de Amado Alonso no tiene desperdicio, o lo que dice Alexander Parker, ¿no? en su artículo sobre ¿cómo se llama? El castigo sin venganza, ¿no? Ahí vemos clarísimos ejercicios de territorialidad. A ver, otro elemento fundamental que despliega la cátedra, las cuestiones relacionadas con el teatro comparado, ¿no? O con el teatro como acontecimiento, o las vinculaciones con digamos, los contextos sociales, ¿no? En ese sentido, por favor, les pedimos que tengan en cuenta todo lo que se propone desde la bibliografía específica de la cátedra y las clases teóricas de Natacha y las mías. Bueno, si quieren nos tomamos un minuto de silencio por si hay alguna pregunta más. Y si no, después del minuto de silencio no hay ninguna, paramos acá. ¿31, 32, 33? Hay alguien que está poniendo algo en el chat, ¿no? O... Sí, Diana, que preguntaba los temas shakespearianos, dice. Ah, ¿y qué serían los temas shakespearianos, Diana? ¿Qué querés decir con...? Podés darte micrófono si querés, ¿eh? ¿Dónde está Diana, que no la veo? Perdón. Dana Mestre, yo la tengo abajo tuyo. Está, ahí la veo. Por ahí está escribiendo, ¿o me parece? No sé. Buenísimo. Yo aprovecho para decir algo mientras Diana escribe, que es que todo lo que demos la semana que viene, porque vamos a tener una semana más hasta el parcial, no entra en el parcial domiciliario, pero sí va a entrar para el recuperatorio. Bueno.
estamos... Ahí está Diana escribiendo. Buenísimo. ¿Lees, Jorge? Sí, leo. Bueno. Lo que veo es que no terminó, ¿no? O ya terminó. ¿Ya está? Dice ley, naturaleza, deseo. Bárbaro. Miren, me parece que volvemos a, acá también quiero que intervenga Natacha, ¿no? Porque esos teóricos le tocaron a Natacha, pero volvemos siempre a la mirada que propone la bibliografía que hemos dado, ¿no? Nosotros hemos dado, digamos, en una cursada normal damos mucha más bibliografía que ahora, y por lo tanto eso abre a otras perspectivas. Pero en este caso hemos dado fundamentalmente un texto que consideramos clave para entender a Shakespeare, que es el texto de Tilliard. Les pedimos por favor que lo lean muy atentamente, que Tilliard expone ahí de manera muy inteligente, para nosotros no superada, la territorialidad de Shakespeare en relación a su época y a la cosmovisión de su época. Ustedes vieron que históricamente nosotros escuchamos que Shakespeare es universal, que Shakespeare, digamos, habla a la humanidad de todos los territorios. Eso está muy bien. Pero la realidad es que cuando analizamos los textos en su singularidad, están tremendamente atravesados por deudas y concepciones y prácticas relacionadas con la territorialidad shakespeariana, ¿no? Con la territorialidad isabelina o jacobina, ¿no? Por ejemplo, hay una férrea delimitación en tres grandes valores, que son los valores de Dios, del Padre y del Rey. Si ustedes me dicen que eso no está en los textos de Shakespeare, es clarísimo que está. Y es más, todo aquello que se aparte de esos valores va a ser registrado por Shakespeare, pero va a ser castigado, va a ser finalmente cuestionado, ¿no? No sé, en el caso de los textos que nosotros hemos visto, esto está clarísimo, por ejemplo, en el Rey Lear, digamos, o en Medida por Medida. Shakespeare siempre está construyendo dos imágenes de autoridad, una autoridad legítima y una autoridad ilegítima. La autoridad legítima está relacionada con la cosmovisión, lo que Tilliard llama la cosmovisión isabelina. La autoridad ilegítima con las nuevas ideas que ponen en jaque esa cosmovisión. Entonces, Shakespeare registra esas ideas, pero al mismo tiempo las cuestiona, las castiga. Digamos, hay una sintaxis que tiene que ver con los actantes en el teatro shakespeariano, que finalmente, digamos, terminan avalando la cosmovisión isabelina. Por eso es muy interesante ese pequeño libro de Tilliard. Esto no implica que nosotros no podamos apropiarnos de Shakespeare y hacerle decir cosas, por ejemplo, recortándolo, traduciéndolo, agregándole textos, interpretando desde el presente, hacerle decir cosas que sus textos no están diciendo en su territorialidad. Esto me parece muy importante, ¿no? Hay un famoso teórico polaco que se llama Jan Kott, ¿no? Que escribe un libro que es Shakespeare nuestro contemporáneo, ¿no? Donde dice que Macbeth transcurre en un campo de concentración, los campos de concentración nazis, ¿no? del siglo XX. Por supuesto, cuando le preguntan a Jan Kott si realmente Shakespeare es nuestro contemporáneo, se organiza un congreso y la conclusión es que Shakespeare no es nuestro contemporáneo. Los que lo hacemos nuestro contemporáneo somos nosotros, ¿no? Entonces, es muy interesante restarle universalidad y anclarlo en su territorialidad. Leer lo que yo proponía. Perdón, Natacha, dale.
No, que de la mano de esto que está diciendo Jorge, fíjense que nosotros en esta unidad también incluimos bibliografía que nos parece muy, muy valiosa, de la cual también elaboramos una lectura crítica. Es decir, algunos aspectos nos parece que son muy valiosos y aportan, y otros nos parece que habría que revisar. El caso de Lucas Margarit, el caso de algunas cuestiones de Laura Cerrato. Fíjense que todas esas cosas están detalladas en los teóricos, ¿no? ¿Qué consideramos que es valioso y aporta, y a qué le otorgamos nosotros una mirada crítica, porque en realidad estamos pensando sobre el eje territorial e histórico que recién Jorge mencionaba, y que nos funciona mucho mejor en ese sentido el texto de Tilliard para poder entender, porque es lo que verificamos en definitiva en los textos, ¿no? Nuestro último lugar de verificación es Shakespeare. Claro. Tenemos un montón de teorías, pero vamos a verificar ahí. Y si alguno no está convencido de esto, vayamos a algunos textos donde esto se pone en un nivel, yo diría, espeluznante, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Mercader de Venecia. El Mercader de Venecia es un texto antisemita, no sé si lo han leído, pero es un texto que hace una concesión brutal al antisemitismo característico de finales del siglo XVI, en Inglaterra, digamos. Por eso hoy se hace imposible representar ese texto si no se lo adapta, si no se lo reescribe. Otro ejemplo brutal es la Fidecilla domada, ¿no? O la doma de la bravía, según las traducciones, que se hace absolutamente intolerable para lo que es el respeto de el lugar de la mujer, digamos, especialmente, por ejemplo, en las conquistas simbólicas del siglo XXI. No sé si leyeron esa obra de Shakespeare. Es una obra donde una muchacha, Catalina, que no quiere estar bajo, digamos, el dominio de un esposo, va a ser sistemáticamente doblegada de la manera más violenta hasta que acepte ponerse bajo el mando de su marido, digamos, ¿no? O sea, hoy es intragable ese texto. Y sin embargo, son textos anclados en concepciones históricas, políticas, culturales, religiosas de Inglaterra en el siglo XVI, ¿no? Entonces, Shakespeare no escapa a esto, pero tampoco escapa Leonardo da Vinci, no sé si me explico. Hay zonas de Leonardo da Vinci, o hay zonas de Aristóteles que son, digamos, muy vinculables a nuestra contemporaneidad, y hay otras zonas que nos parecen de un pensamiento tremendamente obsoleto y vinculado a otras épocas, ¿no? a otras concepciones, a otras territorialidades, ¿no? Entonces, por favor, préstenle mucha atención, sobre todo a unas... Perdón, no entendí, Julieta. Pensaba en el caso electrónico, porque en realidad lo que estábamos observando en la postura de la cátedra de la Margarit era justamente esta tensión entre decir Shakespeare a veces es desregulador, pero en realidad nos dimos cuenta por todo el contexto que no es una, digamos, dramaturgia totalmente reguladora, y pensaba en el ejemplo de Tito Andrónico como ejemplo, como esto lo escribo, pero esto es lo que no se debe hacer. Exacto. A ver, está muy bien el artículo de Eli Rosic sobre Tito Andrónico, porque lo que va a plantear justamente es que el imaginario que va a proponer Shakespeare va a ser justamente el del enfrentamiento de los romanos, digamos, del pueblo latino, con los pueblos bárbaros. Es decir, hay algo simbólicamente de elaborar una mediación para poder hablar de la fascinación por el teatro de sangre, por el teatro de una violencia absoluta, como es el caso de Tito Andrónico, ¿no? Yo no sé si tuvieron la posibilidad de ver la versión que se pasó hace días del Tito Andrónico en el canal Film and Arts. No sé si alguien la pudo ver. ¿Alguien la vio? Porque cuando se lleva a escena ese texto, es absolutamente intolerable el nivel de violencia que tiene, ¿no? De hecho, en esta puesta en escena que se pasó la semana pasada, realmente era monstruoso, incluso
hasta resultaba cómico para un espectador contemporáneo la apelación a ciertos detalles bizarros de los asesinatos. ¿Vieron la síntesis que hace Eli Rosic cuando dice, en esta obra hay 14 asesinatos, 2 violaciones, 6 amputaciones? Es tremenda. Digamos, es muy interesante lo que dice Eli Rosic, que dice, estamos hablando a través de esta estructura de lo que sería la buena civilidad de el hombre isabelino, digamos, de la sociedad isabelina, en oposición justamente al enfrentamiento entre el pueblo latino y el más monstruoso de todos, que sería el pueblo bárbaro, ¿no? Entonces, siempre es interesante observar esas mediaciones, ¿eh? No habla directamente del pueblo isabelino, sino toma una mediación metafórica que le permite pensar, digamos, relaciones, pero también diferencias, ¿no? Por ejemplo, exorcizar el horror el teatro de sangre, ¿no? El teatro del todos contra todos, ¿no? La tragedia de sangre, ¿no? Bueno, no sé si te contesté, Julieta. ¿Sí? Sí, me acordaba, pues me fui acordando de diferentes ejemplos y por qué la cátedra todo el tiempo, como finalmente después de la lectura de Lucas Margarit, de leer a Shakespeare, el libro de Quadrata, el libro azul me parece, o verde, no me acuerdo, sí. Terminaba como justamente hablando de la regulación y también ahí el contexto puramente práctico y comercial de toda la situación de los actores en la época isabelina y toda la protección que Isabel les da. Entonces, Exacto. bueno, claramente va a haber también, eso va a estar como otro elemento mediado que no es menor. Exactamente. A ver, lo sintetizo de la siguiente manera. En un plano superficial, Shakespeare trabaja con ciertas ambigüedades, sugerencias, que realmente son están muy vinculadas a la cosmovisión de la humanidad renacentista, ¿no? Y que vemos, por ejemplo, muy claramente en Sueño de una noche de verano, ¿no? Hay elementos en Sueño de una noche de verano que son tremendos, ¿no? Por ejemplo, la zoofilia o el uso de estimulantes, ¿no? Pero al mismo tiempo, en el Sueño de una noche de verano, encontramos muy claramente la diferencia de lo que sería el cronotopo del bosque, que sería la zona de las hadas, la zona de la desregulación, y el regreso al cronotopo de la ciudad de Atenas, donde el eje es la figura del rey vinculada en su correlato isabelino con la figura de Dios y la figura del Padre, ¿no? Entonces, digamos, hay algo muy interesante en Shakespeare, que sería lo que llamaríamos una dimensión de superficie del texto, que hace concesiones a esa zona más renacentista, pero finalmente la sintaxis férreamente establece una semántica conservadora, ¿no? Recordemos cómo termina El mercader de Venecia, con la hija de Shylock cambiándose el nombre por desprecio al padre, ¿no? A ver, desde el punto de vista sintáctico, ¿quién puede ignorar esa dimensión semántica, ¿no? O por ejemplo, en el caso del rey Lear, digamos, la muerte, digamos, de las figuras de los hijos negativos, ¿no? Digamos, el castigo a las figuras de los hijos negativos y la valorización de los llamados, comillas, hijos buenos, digamos, dentro de lo que sería la legitimidad positiva, ¿no? Fundamentalmente Edgar y Cordelia, ¿no? Y los asociados, digamos, yernos o, digamos, personas asociadas a los buenos comportamientos, ¿no? Es decir, que si bien en la superficie podemos reconocer zonas de ambigüedad, la sintaxis no tiene nada de ambigüedad y termina refrendando los valores que muy bien caracteriza Tilliard como los valores, digamos, de la cosmovisión isabelina, que tiene muchos elementos más vinculados a lo medieval que vinculados a lo
¿cómo se llama? A los renacentistas, ¿no? Por ejemplo, para decirlo de manera más clara, a lo maquiavélico, digamos, a los nuevos conceptos de legitimidad, ¿no? La sintaxis de Shakespeare nos dice claramente, hay que respetar al padre, hay que respetar al rey y hay que respetar a Dios, porque el correlato en la cosmovisión isabelina es ese eje. ¿Sí? Entonces, a ver, lo tiro como una bomba atómica, ¿no? En relación a los conceptos que dicen que Shakespeare es nuestro contemporáneo. Shakespeare es un escritor mucho más medieval que renacentista, en muchos aspectos. Es mucho más conservador de su territorialidad que modernizador respecto de las nuevas ideas europeas, ¿no? Que había una frase de Kandinsky que era: cada hora es hija de su tiempo y madre de sus propios sentimientos, algo así, de Kandinsky, pero no sé, me vino eso como el tema justamente de la territorialidad. Sí, sí, sí. Yo pienso que es imposible escapar de la propia territorialidad. Y si yo les pregunto a ustedes, digamos, un escritor que escribe en el siglo XVI y en el siglo XVII, que no conoció los campos de concentración, que nunca vio televisión, que no tiene ni idea de lo que es la Argentina, ni escuchó nombrar a la Argentina, que no sabe qué es el psicoanálisis, que no escuchó hablar de deconstrucción, que no leyó a Beckett, ¿no? Que no conoció el cine, digamos, ¿puede ser realmente igual a nosotros? Cuando yo digo padre en el siglo XX y en el siglo XXI, ¿estoy diciendo lo mismo que decía Shakespeare en el siglo XVI y en el siglo XVII? Ahí está la pregunta más interesante, ¿no? Cuando yo digo rey, por ejemplo, en la Argentina, ¿qué es un rey en la Argentina? ¿No? ¿Qué sé yo? Maradona. ¿No? Entonces es muy interesante permitirnos pensar a Shakespeare anclado en su territorialidad, más allá de que discutamos toda la bibliografía y digamos, buenísimo, está genial que vos quieras pensarlo como un posmoderno, Shakespeare posmoderno, está todo bien, digamos, tenemos derecho a pensar de maneras distintas y está buenísimo, pero después, bueno, argumentemos, ¿no? Argumentemos si realmente, ¿se acuerdan de La Tempestad? El final de La Tempestad, con Próspero enterrando el libro en el que estudió, para que la gente no pueda acceder al libro, ¿no? O pongamos esa imagen del libro enterrado a Galileo Galilei de Bertolt Brecht, donde por el contrario el libro, digamos, controlado por la curia, se abre camino igual y se publica. ¿Se acuerdan digamos, la oposición entre el libro enterrado para que las personas no puedan acceder al libro y el libro que se abre camino para que, incluso en contra de todas las represiones, el pensamiento, la razón se va a abrir camino? Ahí tenemos una mirada muy diferente respecto de la humanidad, el saber, la historia, ¿no? Es más, el libro enterrado a nosotros nos genera en nuestra territorialidad recuerdos vinculados a la dictadura, por ejemplo, ¿no? Entonces, es interesante leer a Shakespeare pensando en su territorialidad, que es lo que propone Tilliard, ¿eh? Es interesante que eso un poco también lo propone Amado Alonso, ¿no? Sobre Lope de Vega, cuando habla sobre la noción de nobleza y de tragedia, habla también de los espectadores, ¿no? De cómo los espectadores significan eso, anclado en la territorialidad. Exacto. Creo que algo de eso comentábamos la vez pasada, por ejemplo, el esfuerzo que a nosotros ahora nos demanda tratar de entender la diferencia entre honor y honra, y que es absolutamente imprescindible para saber por dónde pasa el teatro de Lope. Y que los espectadores
de Lope, por estar anclados territorial e históricamente en el mismo lugar de Lope, no tenían que ponerse a estudiar como nosotros. Exacto. Si nosotros no tenemos claro esos conceptos, por ejemplo, la verdad que se nos hace un trabalenguas. ¿Qué sería exactamente un castigo sin venganza? Si no tenemos en claro el concepto de honor y de honra, que no son sinónimos, sino cosas muy diferentes, no entendemos de qué va la obra. Exactamente. El honor tiene que ver con el mundo privado y la honra tiene que ver con el mundo público. Digamos, yo puedo tener un problema privado, pero si no se entera la sociedad, es un problema de honor, no es un problema de honra. Si en cambio se entera la sociedad, es un problema de honra que es tremendo para los españoles. Ustedes recuerden esto, por ejemplo, cómo vuelve a aparecer hasta en la casa de Bernard Alba, de García Lorca en el siglo XX, con Bernard Alba gritando que su hija murió virgen, ¿no? Diciendo, no importa si eso no es así, mientras se mantenga en el orden privado. Yo creo que esto aparece claramente en el final de la pieza, que es un final horroroso, ¿no? Es el final más monstruoso que puede haber, porque lo que hace, ¿cómo se llama?, el duque con Federico, con Cassandra y con el niño que lleva a Cassandra en el vientre, es una monstruosidad total. Sin embargo, no va a ser castigado en términos, trágicos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque hay una posible lectura de el duque como, la mano terrena de los valores divinos, ¿no? Hay algo, a mí me encantó una versión que trajeron del Castigo sin Venganza, la compañía de teatro clásico española, hace unos años, que hacían una cosa muy interesante, que era invertir la espada. Vieron que una espada tiene, digamos, una hoja y tiene un mango, ¿no? Invertían la espada y aparecía la cruz. La idea justamente de un poder religioso que habilitaba el crimen, según la visión de Lope de Vega, digamos, anclada justamente en su territorialidad. Hoy a nosotros eso nos suena a los horrores, por ejemplo, del franquismo, ¿no? Pero también tenía que ver con el horror de la representación de la muerte en los términos de honra y honor, digamos, en el siglo XVII en España, ¿no? Entonces, ahí entran las variables territoriales. No es lo mismo una tragedia clásica, una tragedia católica o una tragedia en términos posmodernos. ¿Qué sería una tragedia en términos posmodernos, ¿no? Cuando nosotros hoy, por ejemplo, escuchamos ya prácticamente anestesiados por los noticieros miles de tragemas, ¿no? Las unidades mínimas de lo trágico, todos los días, en los diarios, en las radios, ¿cómo se llama?, en la televisión, ¿no? Relatos del tipo, no sé, una madre mató a sus hijos, un hijo mató a su madre, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso hasta tenemos casos sociales tremendamente dilemáticos y discutidos, que son de una aberración total, pero ya estamos prácticamente anestesiados a la dimensión de lo trágico, ¿no? Por eso es muy importante cómo la tragedia hoy viene a refuncionalizar un espíritu que, ¿cómo se llama?, que tenemos que repensar frente a la banalidad del mal o frente a la transparencia del mal, lo que dice Baudrillard, ¿no? Que de tanto ver ya no vemos, ¿no? Hay un ejemplo muy interesante, que es el Edipo a la griega, ¿no? O Grieg, de Steven Berkoff, ¿no? Que en vez de terminar con Edipo clavándose los ojos y la madre matándose, termina con el armado de una pareja muy armónica, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante pensar la territorialidad porque el teatro es acontecimiento territorial. Esto lo dice muy bien un teórico que no hemos leído, pero si a alguno le interesa buscarlo, hay textos de él
en la web, que es Greenblatt, ¿no? Greenblatt habla de la energía social, esto que decía Natacha, ¿no? Textos que están escritos en relación a la energía social de los espectadores. Y pensemos que en el caso de Lope de Vega y en el caso de Shakespeare, comienzan a aparecer las formas de teatro comercial, es decir, lo que dice claramente Lope de Vega en el arte nuevo de hacer comedias, ¿no? Cuando dice que es justo seguir el gusto del espectador. Esa rima, justo, gusto, que se repite varias veces en el arte nuevo, lo que está diciendo es, tengamos muy en cuenta al espectador, tenemos que darle al espectador lo que está pidiendo, entre otras razones. ¿Por qué? Porque es el que va a volver o no va a volver a ver nuestros espectáculos, es el que va a pagar la entrada. Empieza a aparecer en el Renacimiento el concepto de teatro comercial. Bueno. ¿Algo más? ¿Estamos? ¿Paramos acá? Bueno, entonces les propongo lo siguiente. No sé, Natacha, si vos querés decir algo más, o en principio, por favor, vayan leyendo todos los materiales. Quedamos como fecha, no la semana que viene, sino la otra semana. Les vamos a mandar un instructivo del parcial domiciliario con toda la bibliografía, y vamos a hacer un Zoom el miércoles que viene, y si en el medio ustedes van teniendo dudas, preguntas, cuestiones, etcétera, nos pueden ir escribiendo a través del mail, a través del blog o a través de el campus virtual. ¿Estamos? Buenísimo. Eugenio, ¿vos querés decir algo más? No, perfecto. Muy bien, buenísimo. Bueno, quedamos así entonces. Gracias por todo, muy gracias. Muchas gracias. Y la seguimos. Ahora vamos a colgar dentro de un ratito, ya va a estar colgado. Avísenle a los compañeros por si alguno no pudo estar y lo puede escuchar. Hasta luego. Chao, Gracias. Chao, hasta luego. Chao, muchas gracias. A ustedes. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Chao.